Todos, otra reunión, otro encuentro más de Conversando con Europa. Hoy me hace especial ilusión porque es un encuentro pues muy interesante, muy difícil tecnológicamente hablando, llevamos con los nervios a flor de piel porque hay muchas personas que van a conectarse en directo, eso es algo nuevo para nosotros, hasta ahora hemos tenido solo conectados a una o dos personas y las demás participaciones eran por chat, pero me encantará en esta ocasión aceptar este reto de dar la bienvenida, por un lado, a Eider Gardiazabal, que aparece ahora mismo en el título, pero no soy yo, yo soy la directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, la eurodiputada Eider Gardiazabal y el eurodiputado Pislaru, ambos son ponentes del paquete de recuperación que la Unión Europea pondrá en marcha en los próximos meses para intentar sobreponernos a esta pandemia. Todos los que nos estáis escuchando, hay más de 120 personas conectadas ahora mismo, estaréis preguntándoos, bueno, pues qué hay de novedoso y sobre todo cuál es el papel del Parlamento Europeo. Pues el papel del Parlamento Europeo es tremendamente importante porque una cosa es el acuerdo al que se llegó el 21 de julio en el Consejo y otra cosa es cómo convertir este acuerdo en realidad a través de todas las tipo de instrumentos legales y de todas las medidas necesarias para aprobar tanto el paquete de medidas de recuperación, por un lado, como las perspectivas financieras. Nos estamos jugando muchísimo, hasta 1,82 billones de euros que se acordaron en aquel 21 de julio. Y el Parlamento Europeo, tan solo 2 días después, aprobó una importante resolución en la que intentaba poner un poco su postura encima de la mesa. Y en esa resolución, que por supuesto no es el paquete legislativo, es simplemente cuál es la opinión de todos los eurodiputados frente a la cumbre del 21 de julio, ya se anunciaban importantes mensajes. Os voy a lanzar solo 2 de ellos o 3 y luego serán los eurodiputados que son ponentes del paquete legislativo de recuperación los que hablen con todos ustedes. En esta reunión, además, estamos mucho para escucharles a ustedes y para oír los diferentes puntos de vista y tratar de entender, señor Pislaru, que es un poco lo que ustedes están haciendo en todos los países, hacer ese ejercicio de escuchar a los stakeholders, a los grupos de interés, para ver cuáles deberían ser las prioridades de inversión del futuro paquete de recuperación. Pero antes de darles la palabra, sí quería resumir un poco para dar las pinceladas, explicando que en esa posición que el Parlamento Europeo adopta tan solo 2 días después, el 23 de julio, de la cumbre del Consejo, se rechazaban los recortes masivos a la parte de subvenciones del paquete, porque se decían, los eurodiputados opinan que se ponen en riesgo prioridades a largo plazo de la Unión Europea como el Pacto Verde o la Agenda Digital. Se advertía que se está preparado, el Parlamento estará preparado para paralizar incluso su consentimiento a las perspectivas financieras si el nivel de ambición del paquete de recuperación no era el que ellos esperaban. Y, por supuesto, se pide la participación del Parlamento Europeo en el instrumento de recuperación. Se intenta vincular, además, el sistema de recursos propios de la Unión Europea en las negociaciones, porque para el Parlamento Europeo esa es una parte fundamental de todo el paquete de recuperación. Necesitamos tener recursos propios para la Unión Europea y financiar adecuadamente todas las prioridades que estamos estableciendo. Y sin más, no me voy a detener más. Tenemos un intérprete. Yo estoy intentando hablar no muy deprisa para que el señor Pislaru me entienda. I hope, Mr. Pislaru, you have been following us. Espero que nos haya podido Interpretation seguir works bien, con ayuda de la interpretación y que esté funcionando correctamente, señor Pislaru. Yo creo que sí, que el señor Pislaru nos ha escuchado bien. Le dejo, sí, no sabía que tenía que intervenir ya. Yo le voy a dejar que intervenga. Simplemente les diré que tenemos a más de 120 personas conectadas, todas con muchas ganas de intervenir, y tenemos hasta 4 participantes que nos esperan para intervenir en directo. Pero todos los que no vayan a intervenir en directo podrán hacerlo a través del chat. No dejen de enviarnos sus preguntas por el chat y yo las intentaré intercalar con los ponentes. Tenemos a un tercer eurodiputado, a señor Luis Garicano, que está invitado también a intervenir como parte de los ponentes después. Señor Pislaru, ahora sí, la palabra es suya. Gracias. Hola, gracias por la oportunidad de debatir un programa muy importante. Next time I will actually address you in Spanish. Para la próxima vez les prometo que hablaré en español, pero ahora voy a hacerlo en inglés, y quisiera empezar diciendo que es un auténtico honor estar aquí con ustedes y participar en esta sesión. Antes de verano
yo solicité al Parlamento Europeo que lanzase una serie de consultas y estudios y la DGCOM lo acogió muy favorablemente. Ha sido muy bien recibido y también en España. Son más de 100 los participantes a los que tenemos que agradecer que quieran estar aquí conmigo y con mis colegas. Eider y yo y los colegas del Parlamento Europeo estamos encantados de estar aquí y de contar con una representación de los grupos de interés de toda Europa. Así que gracias de nuevo. Cuando se anunció el plan de recuperación, yo tenía una esperanza que creo que comparten muchos ciudadanos, la esperanza de que después de años de inercia en Europa, el Brexit, después de todo esto daba la impresión de que Europa había perdido el rumbo y ahora parece que está volviendo a encarrilarse con solidaridad, determinación y ambición. Estamos lanzando una vía en la cual Europa llevaría el liderazgo y a mí me parece que es muy importante que entendamos que en el propio centro del plan de recuperación está este instrumento de recuperación y resiliencia que hoy vamos a presentar y sobre el que vamos a debatir. Es un programa de más de 600.000 millones de euros que se llevará a cabo a partir de los planes nacionales que presenten los Estados miembros. Combina subvenciones y préstamos. La pandemia ha tenido consecuencias dramáticas en España. Ha sido uno de los países más golpeados económicamente, socialmente, institucionalmente también. Y da la impresión de que se está aplazando la recuperación, pero por eso es importante, ante el aumento de casos, que se lance el mensaje de que en Europa nos importa España y por eso España va a ser uno de los principales beneficiarios de este instrumento. $61.6 mil millones de euros en subvenciones. ¿En qué se gastaría este dinero? ¿Dónde irían estos fondos? La Comisión ha solicitado que los Estados miembros, todos ellos, preparen sus planes de recuperación que se centren en reformas verdes y en reformas digitales. Después de una larga cumbre, el Consejo combinó los números que había propuesto la Comisión y en realidad se tocó poco el contenido. Ahora al Parlamento Europeo nos toca ejercer nuestro papel y examinar el diseño de este instrumento y ver cómo llegaría el dinero a los ciudadanos, en qué se emplearían estos fondos para la recuperación tanto en España como en otros países de Europa. Y es esencial entender que el Parlamento considera que es necesario un enfoque integrado que aúne ambición e imaginación colectiva. Por eso, dentro de la posición que el Parlamento presentó a finales de agosto, hemos propuesto organizar la propuesta de la Comisión Europea en torno a 6 pilares. En primer lugar, tendríamos la transición verde y transformación digital. En esto todo el mundo estará de acuerdo. Se trata de 2 sectores cruciales y hay que apoyarlos. También consideramos que la recuperación no será posible
sin que haya competitividad y productividad. Por eso necesitamos innovación, apoyo al empresariado, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, y apoyo a una política industrial que genere empleo. No podemos limitarnos a decir que hay que recuperar los niveles del PIB previos a la crisis, hay que ir más allá. Y España es un caso esencial en relación a este pilar. Luego, buscando la competitividad, no hay que dejar nadie atrás, por eso hay que invertir en cohesión social. Este sería otro pilar de la estrategia del Parlamento Europeo. Hemos visto solidaridad durante la crisis, hemos visto jóvenes ayudando a sus mayores, por eso hay que insistir en la resiliencia institucional también, porque necesitamos instituciones fuertes que permitan que la administración pública sea más eficaz, que el sistema sanitario esté más preparado. Y por último tendríamos el último pilar, que a mis ojos es importantísimo. Lo hemos llamado la próxima generación, Next Generation. Pensamos que así debería bautizarse todo el paquete, porque no se trata de que haya una ayuda económica, tiene que haber un pilar dedicado a la próxima generación para que la recuperación, la inversión se haga pensando en ellos dentro de este enfoque integrado. Nosotros proponemos que al menos el 10% de las medidas del fondo vayan a la próxima generación. Tenemos unos principios sólidos, tenemos unas bases claras, tenemos además que anclarnos en el respeto al Estado de Derecho, tenemos que sancionar a los estados que no lo hagan. No se puede ir en contra de los valores que son los nuestros. También necesitamos un Parlamento Europeo fuerte, y por eso el Parlamento Europeo está aquí, para escucharles, para ver qué es lo que opinan y cuáles son sus puntos de vista. Y ahora no voy a decir más, me toca a mí escuchar. Tenemos hasta dentro de 2 días, 16 de septiembre, para ir enriqueciendo la propuesta, viendo cómo se puede mejorar después de estas aportaciones, y nada más. Ahora toca intervenir a mis colegas y luego a ustedes. Muchísimas gracias, señor Pislaru. Voy a dar la palabra, por supuesto, a Eider Gardiazabal. Déjenme decirles que es un lujo para nosotros, para los españoles, tener una ponente, que de todo el Parlamento Europeo solo hay 3 ponentes de este importante paquete de recuperación, y que una de ellas sea española y que conozca también nuestra realidad, las prioridades de nuestros sectores y nuestra realidad territorial también. Eider, como ponente, haznos un resumen de 5 minutos y luego ya pasaremos a las preguntas. Muchísimas gracias. Hola, muchas gracias. Espero que me estéis escuchando bien. Primero de todo, María, muchas gracias por haber puesto la oficina a disposición tanto de Dragos como de mí, y también de Luis, que está conectado, porque, como decías, para nosotros es importante poder escuchar a todos aquellos stakeholders o participantes que van a verse beneficiados con este plan de recuperación, porque estamos en esa fase ahora de enmiendas. Nuestro objetivo es, evidentemente, mejorar la propuesta que hay encima de la mesa, que presentó la Comisión Europea, y, por lo tanto, es fundamental poder ver, escuchar a todos esos actores, sus preocupaciones, sus propuestas, incluso sus dudas, que igual en algún caso hasta se las podemos resolver. Es verdad que, como comentabais al principio, en julio hubo ese gran acuerdo político, un acuerdo muy necesario, pero también complicado de conseguir, pero ahora tenemos que entrar mucho más en el detalle y tenemos que clarificar mejor qué tipo de políticas queremos financiar.
Mi compañero, mi colega Dragos Pislaru ya os ha explicado bien esos 6 pilares. Para nosotros era muy importante no dejar solo el pilar digital y el pilar verde y todo el resto mucho más ligado a esas recomendaciones por país que vienen dentro del semestre europeo, porque eso es hablar de futuribles y creíamos que tenemos ya muy qué es lo que queremos financiar y qué es lo que se debería financiar con este mecanismo de y de resiliencia. Entonces, ¿por qué no ponerlo desde el principio? Él ya os ha hablado de esos 6 pilares, simplemente completar lo que él decía, estos 6 pilares no han caído del cielo, sino que hemos hecho una revisión un poco de cuáles son las estrategias y cuáles son esas agendas que hay a nivel europeo que tenemos que nos hemos comprometido todos los Estados miembros y desde el Parlamento también a poner en marcha, y por lo tanto nos parecía que tenía mucho sentido acompasar esas agendas y esos acuerdos y esos compromisos de futuro con lo que se tiene que financiar a través del mecanismo de resiliencia. Y estoy hablando del Pacto por el Clima, estoy hablando de la agenda de digitalización, evidentemente de la estrategia en política industrial y para pymes que se tienen en la Unión Europea, por supuesto del pilar europeo de derechos sociales, que es un pilar que lleva bastante tiempo encima de la mesa, pero que al final nunca parece que encontramos ni el momento ni los recursos para ponerlo por fin en marcha de verdad. Y, por supuesto, toda esa parte que hablaba Dragos de ese pilar de la próxima generación, como un guiño al programa genérico en el que nos centramos en la Agenda Europea de Capacidades, pero también en el programa de garantía infantil y juvenil. Que es el programa de garantía juvenil, fundamentalmente ha sido un programa que en España tuvo unos inicios complicados, pero que luego ha tenido magníficos resultados. Un par de comentarios más sobre dónde hemos creído que se podría mejorar la propuesta que hay encima de la mesa de la Comisión. Por un lado, creemos que hay que hacer un esfuerzo para involucrar a las autoridades locales y regionales, para involucrar también a los interlocutores sociales y a la sociedad civil en general. Evidentemente hay que diseñar un proceso que sea lo suficientemente ágil para que esto no impida o no retrase la puesta en marcha de todos los proyectos que tanto necesitamos poner en marcha a nivel de los 27 Estados miembros. Pero nos parece que es importante que haya esa posibilidad de que estos agentes puedan participar en la conformación de los programas nacionales de reforma e inversiones. Por otro lado, hemos pedido que se aumente el 20% la prefinanciación. De esta manera se va a asegurar mucho mejor la liquidez y, por lo tanto, que el adelanto de aquellos que van a poner en marcha estos programas de dinero no sea algo que impida o que pueda ahogar las cuentas y que, por lo tanto, impida que se puedan poner en marcha ciertos proyectos. Y otro tema al que yo le tengo especial, al que le doy especial importancia es la retroactividad, porque es verdad que nosotros ahora estamos trabajando en cuál sería la propuesta del Parlamento para este programa de reformas, pero no vamos a tener una posición cerrada de negociación hasta noviembre. Y el Consejo está haciendo lo mismo, porque lo que ocurrió en julio fue un acuerdo político, pero ahora tienen que establecer también los detalles desde su punto de vista. Y una vez que conformamos esas posiciones, nos tenemos que sentar a negociar. Por lo tanto, no sabemos cuándo va a estar de verdad el documento oficial y el reglamento en vigor para que se pueda poner en marcha. Por eso la retroactividad es importante, porque lo que estamos pidiendo es que todas aquellas inversiones y todo aquel gasto que se haya derivado de la crisis del COVID-19 y que evidentemente vaya acorde a los objetivos que estamos poniendo encima de la mesa puedan presentarse como gastos elegibles y, por lo tanto, se puedan reembolsar. Y eso yo creo que es importante, porque es verdad que los Estados miembros y evidentemente España entre ellos está haciendo en estos momentos unas inversiones que cabrían perfectamente que sean financiadas hasta a través de este programa. En cualquier caso, el objetivo final es que este dinero se gaste lo antes posible, pero por supuesto se gaste lo mejor posible, porque está claro que la crisis nos ha golpeado muy duro y en especial en España estamos sufriendo muy fuerte esta oleada de COVID-19,
pero eso también ha permitido que a nivel europeo se hayan tomado decisiones históricas. Nadie hace 6 meses hubiera pensado que la Unión Europea iba a poner en marcha un plan de emisión de deuda para financiar un gran programa de inversiones. Y por lo tanto, para todos es un momento único y tenemos el reto de poder financiar todas esas inversiones que muchas veces se sabe que son necesarias, pero que al final nunca se encuentra o el momento o la financiación, pues este es el momento histórico en el que vamos a poder cumplir con las estrategias que yo explicaba anteriormente, vamos incumpliendo o vamos cumpliendo demasiado tarde. Así que el mensaje de este programa es muy positivo y que depende de todos nosotros, por nuestra parte en el Parlamento, conseguir hacer un diseño eficaz, eficiente y sobre todo muy ágil para que llegue lo antes posible esas inversiones a nuestros países. Así que muchas gracias a Dragos también, porque fue suya la iniciativa de mantener este tipo de encuentros con todas las oficinas del Parlamento Europeo en los 27 Estados miembros, y muchas gracias a todos los que estáis participando, que vais a poder hacerlo o en directo o vía el chat. Así que gracias a todos y encantada de estar aquí. Pues muchísimas gracias, Eider. 3 prioridades muy importantes que has ido desgranando y seguro que saldrán ahora durante el debate. Vamos a empezar por dar la palabra a Patricia Círez, de COE. Les comentaba al principio que iba a intervenir el eurodiputado Luis Garicano, pero me han comunicado, por aquí me han chivado que no va a poder conectarse, así que vamos a dar pie directamente a los comentarios de los compañeros que están esperando. Patricia Círez, de COE. Sí, no sé si me oís. ¿Me escucháis? Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Thank you very much, Mr. Dragos, Pislaru, also for being with us. Y muchas gracias también al señor Pislaru. Uy, perdón. Y perdonad porque es que he apagado el sonido, que se me había olvidado bajar el sonido. Creo que ahora ya me escuchéis muy bien. Gracias por la organización. Muchísimas gracias, María Andrés, y muchísimas gracias también a Idia Gardiazabal, por supuesto, también por la invitación y la posibilidad de tener, pues, desde la ocasión de trasladaros cuáles son nuestras grandes prioridades desde un punto de vista empresarial, que luego además completará también mi compañero de Rodolfo de Cepime, ¿vale? Para dar la visión de la pequeña y mediana empresa española. Como nosotros desde COE y también desde Business Europe, que es la organización empresarial europea, donde nosotros nos enmarcamos y donde estamos asociados, hemos dado la bienvenida al gran acuerdo, que efectivamente fue histórico, y ahí totalmente de acuerdo con María Andrés y con Eider Gardiazabal, al acuerdo del Consejo Europeo de 20 de julio. Lo que pasa es que ahora el reto está, evidentemente, en hacerlo operativo lo antes posible. Entonces, nuestro primer mensaje, y es aun comprendiendo también, por supuesto, la legitimidad, representatividad del Parlamento Europeo para también ser un actor relevante, sobre todo en la supervisión también del mecanismo europeo de recuperación y resiliencia, es la necesidad de acelerar el procedimiento decisorio. O sea, tenemos que asegurar que todo el paquete que conforma el Plan Europeo de Recuperación y también el marco financiero plurianual, porque ambos están estrechamente vinculados, estén adoptados y en vigor en diciembre, para que se puedan empezar a ya estar operativos en enero. Con lo cual ese es el primer mensaje que quería trasladar. El segundo es, yo creo que estamos muy de acuerdo con las previas intervenciones de Dragos y de Eider, en el sentido de que desde el mundo empresarial español entendemos que uno de los principios que deben guiar la ejecución en esto ya es dos, pero todas las dos que se van unidas. Uno, el garantizar la preservación del tejido empresarial en el corto plazo. Eso significa garantizar todas las medidas de liquidez necesarias. En el caso de España, la continuidad de los ERTEs, de los expedientes de regulación temporal de empleo,
para minimizar el impacto sobre el empleo. Por lo tanto, esperamos que la negociación que en curso concluya de manera satisfactoria en tiempo y por un periodo suficientemente largo como para dar seguridad y predictibilidad al tejido empresarial. Eso es algo fundamental y que vincula con el segundo principio, que es y que está también y que subyace a vuestras enmiendas, los 6 planteamientos, 6 ámbitos temáticos, que es pensar en el medio y largo plazo. Es decir, lo que tenemos que ver es elementos y proyectos con un carácter de transformación. Y también, por último, y en esto sí que consideramos totalmente fundamental y nos ponemos a disposición con otros 2 principios reguladores, que uno es el diálogo social y el consenso. Todo esto tiene que estar consensuado con los interlocutores sociales, y también a la hora de poner en marcha proyectos que sean eficaces y eficientes, contar con la colaboración público-privada en las diferentes formas que permiten, en este caso, nuestra propia legislación en España. Creo que con esos 4 principios de base podemos poner las bases para el éxito del Plan Europeo de Recuperación, junto con la coordinación a nivel de europeo y con otros Estados miembros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Patricia. La siguiente persona en intervenir va a ser don Jesús Gallego, de UGT. Mientras tanto, yo os voy a lanzar la primera pregunta que nos está entrando ya desde el chat. Viene de Javier Güemes, Grupo Social 11. ¿Cómo se prevé la inclusión de las personas con discapacidad y otras cuestiones vinculadas con la accesibilidad de las personas con discapacidad? Así, mientras respondéis, voy dando tiempo a que entre en la pantalla UGT. Eider, no sé si quieres responder ahora a la pregunta de Grupo Social 11. Sí, puedo responder. Cuando hemos estado trabajando en estos pilares, lo que queríamos era hacerlos lo suficientemente amplios como para que, digamos, la mayoría de iniciativas cupieran por debajo. De hecho, tuvimos un debate entre los propios ponentes si teníamos que entrar mucho más al detalle, por ejemplo, en temas de discapacidad, en temas de género, en temas de demografía. Había muchos temas, o turismo como sector que podría, que se ha visto evidentemente afectado y que por lo tanto podría beneficiarse de este programa. Lo que nos daba miedo era que si entrábamos a nombrar sectores o colectivos o áreas en más concreto, al final cuando entres en el detalle te dejas muchas cosas en el tintero. Por eso hemos determinado estas 6 grandes áreas. Evidentemente, en realidad, a la pregunta que me hace, puede haber iniciativas bajo el pilar de digitalización, clarísimamente, pero también bajo el pilar de derechos sociales y el pilar social europeo, en toda la parte que tiene que ver con la cohesión social, porque evidentemente una de las patas de actuación es la inclusión de las personas con discapacidad. Eso no me cabe ninguna duda. Dicho esto, no descarto para nada que en la fase de enmiendas al final acabemos entrando mucho más en detalle, porque igual hemos sido demasiado generalistas y por lo tanto igual habíamos pensado hacer como un nuevo anexo. Esto es una parte un poco más técnico, pero para que quede más claro, habíamos pensado hacer como un anexo con ejemplos o ideas de lo que nos parecería que bajo estos pilares podrían verse financiado y, por supuesto, el compromiso de toda la Unión Europea con las personas con discapacidad es evidente, y aunque seguro que nunca es suficiente, creo que aquí tenemos una buena oportunidad para recuperar todo el tiempo que hemos perdido. Muchas gracias, Eider. Mr. Pislaru. Just a few words. Muy brevemente, tenemos que ser coherentes cuando hablamos de recuperación y resiliencia. Hay que ser coherentes con las estrategias que adoptamos a nivel europeo.
y me refiero concretamente a la nueva estrategia europea para discapacitados. Estamos trabajando mucho en la Comisión Parlamentaria de Empleo y Asuntos Sociales para las personas con discapacidad. Y yo creo que nuestro compromiso tiene que ser con la accesibilidad. Además, el pilar de cohesión social significa que nadie puede quedarse atrás. Lo mismo la cohesión social. Las personas con discapacidad no deben quedar excluidas, sino que tienen que formar parte de todo esto. Así que yo diría que sí, pero todo dependerá en gran medida de lo que presente el gobierno español en su plan de recuperación. En cualquier caso, en las negociaciones con el Consejo, yo creo que todos vamos a trabajar para tener en cuenta a las personas con discapacidad. Pues muchísimas gracias, señor Pislaru. Vamos a dar paso ahora. Nos están cambiando un poco el orden de intervenciones, pero claro, estas cosas del directo de que van conectando por orden. Vamos a pasar ahora mismo a Cristina Faciabien, de Comisiones Obreras. Cristina. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar querría felicitar la iniciativa y mandar un saludo desde las Comisiones Obreras a todos y a todas las que nos están escuchando a través de la red y, como no, a los dos eurodiputados y a la oficina del Parlamento Europeo en Madrid. Partiendo de la base de la coincidencia prácticamente plena con lo que se está planteando aquí, con los 6 elementos básicos que se nos están mostrando. Nosotros sí que partiríamos de una premisa, y es la de que el Parlamento Europeo es la única institución comunitaria con auténtica legitimación democrática, por lo que consideramos que debería jugar un papel más relevante, un papel más importante en la definición de las políticas europeas, una de las que seguramente será una de las políticas europeas más importantes de toda su historia, como es este plan de recuperación. Pero al mismo tiempo también consideramos que debería garantizarse la participación real de los trabajadores a través de los interlocutores sociales legalmente reconocidos, que somos en este caso los sindicatos más representativos, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, representadas por la Confederación Europea de Sindicatos. La información que ha trascendido, por lo menos a nivel de España, es que parece ser que las organizaciones empresariales tendrán un espacio en un comité ad hoc que el gobierno español pretende establecer o ya lo ha hecho, para definir las medidas que se van a presentar para poder acceder a los fondos, pero no así los sindicatos, o por lo menos esa es la información a la que hemos podido tener acceso. Las empresas las empresas y el motor de la economía no únicamente son los propietarios del capital, sino que también somos los trabajadores y las trabajadoras. Y en este sentido creo que es importantísimo que nosotros podamos jugar un papel relevante en la definición de esas medidas, porque a nuestro entender el diálogo social y la intervención del Parlamento Europeo son básicas para definir las medidas que sean realmente útiles para los ciudadanos y las ciudadanas europeas. Otro elemento que para nosotros es crucial es para que sea realmente un instrumento que permita la recuperación, es la celeridad con que este dinero llegue a los Estados, ¿no? Esta previsión que se hace en este documento que estamos hoy debatiendo habla pues que sea entre el año 2021 y 2023, y eso parece excesivo, un tiempo demasiado largo para que los Estados como el español, que como se ha dicho hasta ahora ya estamos y vamos a sufrir especialmente el coste desorbitado para hacer frente a la emergencia y a los efectos de la pandemia, tal vez es demasiado tarde. En este sentido sí que me uno a la demanda de acelerar los plazos para que este dinero esté lo antes posible a disposición de los Estados. Y por último, compartimos plenamente la reflexión que se hace también sobre esa especie de ironía del nombre Next Generation, cuando al final está obviando, o parece que está olvidando, a los que probablemente sean las principales víctimas
de esta crisis, que son los y las jóvenes. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias. Antes de dar paso al siguiente interviniente, sí que les voy a hacer otra pregunta que va en el chat, porque me gusta mucho intercalar tanto a los que estarán en pantalla como a las que nos están siguiendo desde sus casas, para que dé tiempo un poquito a todo, aunque sea saltar de un tema a otro. Hay una pregunta muy concreta de Óscar Sanguino, presidente de SEPLA, Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas. Se pregunta si existe algún tipo de ayudas directas a las compañías aéreas en un momento tan crítico como el que se está viviendo. Eider, señor Pislaru. Sí. Bueno, si quiere Dragos empezar, que el anterior he empezado yo. Encantado, sí. La Unión Europea ya ha ofrecido apoyo a la industria de las aerolíneas. Hay un sistema más relajado de política de competencia que permite aportar ayudas de estado de emergencia a las aerolíneas. Además, hay otros programas que pueden financiarlas y nosotros, como decía antes nuestra colega, no podemos adelantarnos a los acontecimientos, pero sí pensamos que es necesario aportar allí donde es necesaria una respuesta rápida. Las compañías aéreas, tanto en España como en otros países, tendrán sus planes de apoyo. La industria aeronáutica y todos los subsectores es una industria clave para la nueva política industrial europea, y desde luego hay muchas formas de hacerlo. Por lo tanto, yo diría que sí, que la combinación entre subvenciones, préstamos y la gestión que haga España, porque a fin de cuentas todo queda a discreción del gobierno español. Esto es lo que podría decir en un primer momento. Eider, tenemos también una segunda intervención muy relacionada del Sindicato de Tripulantes Auxiliares de Vuelo, Corinne Basarot, que lo digo para que ya reacciones a ambas cuestiones. Ella se pregunta si a nivel europeo todos los Estados miembros van a abordar profundos cambios, dice ella, y algunos de ellos pueden encarecer nuestros servicios. ¿Cómo piensa abordar la Unión Europea la protección de empresas europeas, en este caso del sector de vuelo, de aeronáutico, frente a terceros países que no tendrán las mismas reglas? Sí, como decías, María, va mucho en relación con la pregunta anterior. Cuando la Comisión Europea presentó su paquete de recuperación en el que iba este plan, este mecanismo de resiliencia, también había un programa que se llamaba Instrumento de Apoyo a la Solvencia, que a nosotros nos parecía fundamental porque volvía a equilibrar un poco el mercado interno, en el sentido de que hay países con mucho más margen fiscal, como puede ser Alemania o Holanda, que estaban inyectando mucho dinero en sus empresas, en las solventes y dicho de paso, en algunas que tampoco lo eran tanto, pero es verdad que otros países con menos margen fiscal al final veían, bueno, pues estábamos compitiendo internamente en el mercado de la Unión Europea con bastante desigualdad. Lamentablemente este instrumento se cayó de la negociación, bueno, pues porque tenían que redondear y cuadrar las cuentas, y al final este fue uno de los instrumentos que no salió. Pero nosotros, como ponentes del plan de recuperación, y otros eurodiputados como ponentes de un programa que se llama InvestEU, estamos viendo la manera de que parte del dinero del plan de recuperación se pueda transferir a ese programa de InvestEU y que a través de eso se pueda, entre comillas, volver a poner en marcha ese instrumento de solvencia y, por lo tanto, de ayuda
fundamentalmente los sectores más estratégicos, de posibilitar esa o de facilitar esa liquidez y que, por lo tanto, empresas absolutamente viables no tengan que cerrar ni despedir a los trabajadores porque, bueno, pues por un momento de crisis coyuntural y, en el caso del vuelo, pues evidentemente por la paralización absoluta de todo el sector. Así que, aunque se cayó este instrumento, estamos viendo cómo lo recuperamos con los instrumentos que tenemos hoy encima para poder ayudar a mantener a flote esas empresas, para que los trabajadores no tengan ni siquiera que ir a un ERTE y, sobre todo, como decía la persona que hacía la pregunta, para que no tengamos que encarecer servicios, porque expulsaríamos del mercado a muchos consumidores y mucha gente, en el caso de los viajes, que ya no podría realizarlos. Pues muchísimas gracias a ambos. Vamos con la siguiente intervención en directo. Tenemos a continuación a Jesús Gallego y don José Domingo de UGT. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación, gracias también por la iniciativa. Me sumo a la mayoría de las cosas que ha dicho mi compañera Cristina desde Comisiones Obreras. Por apuntar algunas más de las que no se han dicho, desde la Unión General de Trabajadores sí que pensamos, pues por empezar con los peros, ¿no? Que es menos dinero del que se esperaba y seguramente, o a todas luces, es menos dinero del que sea necesario, no solo para el conjunto de España, sino para el conjunto de la Unión Europea. También es verdad que nos resulta extraño que en unas circunstancias tan impredecibles como las que estamos, se hable de este plazo de 7 años. No entendemos por qué el acuerdo al que se ha llegado no se permite prolongar hasta que sea necesario. Ojalá no sean 7 años, ojalá sea solo 1 o medio, pero parece que ha costado mucho llegar a esto y sería un error podernos poner otra vez en el vértice de una situación donde se cueste otra vez tomar decisiones. Seguramente, como ha dicho Cristina antes, la parte, porque tanto Eider como Dragos habéis hablado de las empresas y del tejido industrial y seguramente yo sé que está en vuestra mente, me consta además en un caso de manera muy clara, pero se nos ha olvidado mencionar a la parte de los trabajadores, a los trabajadores y las trabajadoras. Y es muy importante en este sentido que el gobierno de España no ha contactado aún con nosotros para ver cómo se va a desarrollar el plan de inversiones. Pero es que tampoco hay unas directivas claras por parte de la Comisión, ni lo ha hecho la Comisión con la Confederación Europea de Sindicatos. Sería un muy mal precedente porque siempre hemos tenido muy buena colaboración y las organizaciones sindicales hemos sido parte de la construcción europea y de dar soluciones a gran parte de los problemas que se han planteado en la construcción. Dentro de poco es el debate, el SOTEU, y a lo mejor sería una muy buena oportunidad para que la presidenta von der Leyen aclare esto o haga una oferta significativa en este sentido. Con respecto a las prioridades que habéis dicho, pues estamos bastante de acuerdo. Ya se indican en el informe País, digitalización, transición justa, etcétera. Pero es verdad que al hablar de futuro se tiende a hablar mucho de un futuro que tenga valor económico añadido. Desde la Unión General de Trabajadores realmente creemos que este es el momento en que quede de manera sólida y constatada. Yo me he alegrado mucho al escuchar a Eider hablar del Pilar Europeo de Derechos Sociales, que también algunas veces pensamos que ha pasado a dormir el sueño de los justos antes de haber nacido. Para nosotros sería muy importante que se hable también, igual que se habla del valor económico añadido, que aquí se hable de un valor social añadido. Seguramente esta sea la gran diferencia con otros proyectos anteriores y el poder así hablar de reparto de riqueza, no solo del tejido industrial, sino también de los trabajos, de trabajos dignos, de la responsabilidad de las empresas, etcétera. Sería una muy buena oportunidad de hacerlo y extremadamente necesaria ante una ciudadanía europea que muchas veces
ha perdido la confianza en el propio proyecto y que no nos tenemos que olvidar que va muy unida al desarrollo democrático de nuestros países. Y por último, y solo a modo de ejemplo, sería muy importante también que en el marco de la Unión Europea se garantizase que los bienes públicos, que hemos visto que en la crisis anterior se resolvió de una manera bastante mala y que los servicios públicos no han estado a la altura de poder resolver las circunstancias en las que vivían porque venían debilitados de directivas anteriores. Cuando digo directivas no digo sino de líneas de trabajo anteriores, que garantice el bien público y la solidez del bien público. Y precisamente que instrumentos como los partenariados público-privados, que se han mostrado tan nocivos y tan inútiles y tan caros a la larga, queden garantizados y salvaguardados de manera que la ciudadanía no tenga que ser una vez, los trabajadores y las trabajadoras, estar expuestos de nuevo a estos experimentos liberales que vemos que nos han traído más mal que bien. Por lo demás, muchas gracias de nuevo, buenas tardes, arratsaldeon y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Pues seguimos debatiendo. Nos están entrando además por el chat, por WhatsApp, algunas preguntas de gente que nos ve, así que los tenemos bastante animados. Hay una pregunta que es muy recurrente, Eider Dragos, que sale siempre que hablamos de este nuevo paquete de recuperación o de cualquier otro fondo europeo y de cómo se va a articular en el futuro. Y es con respecto a la existencia de ayudas específicas a los autónomos. Los autónomos son los primeros que no pueden beneficiarse ni siquiera de ese ERTE, que además suelen estar en su casa, que tienen que cuidar de gente muy a menudo, que no tienen la manera de conciliar fácilmente y que tienen una dificultad añadida pues por ser solo autónomos y no pertenecer ni siquiera a una pequeña empresa, una pyme que les pueda ayudar. ¿Cómo van a articularse las ayudas específicas con respecto a los autónomos en el paquete de recuperación? ¿Qué papel va a jugar? Supongo que esta me toca empezar a contestarla a mí. Eider, por favor. Desgraciadamente en este paquete no hay previstas ayudas específicas a autónomos y me explico. El objetivo de este mecanismo de recuperación y resiliencia es fundamentalmente hacer inversiones en infraestructuras, en capacitación, en formación, en transición justa, en cambio climático, pero no ayudas como tal específicas. Sí que es verdad que cuando se empezó, perdón, pero es que nos están llamando al pleno, aunque yo puedo seguir aquí, que se oye la campana de fondo. Cuando se estuvo negociando toda la respuesta a la crisis, sí que es verdad que se puso en marcha ese mecanismo que se llamó SURE, en el que a través de ese mecanismo el Gobierno de España ha podido financiar gran parte de los ERTE. Y también es verdad que se ha puesto en marcha otro programa de transición entre los presupuestos de 7 años que estamos viendo ahora a los futuros presupuestos que tendrían que empezar en el 2021, que se llama REACT-EU, es decir, Reacciona Unión Europea, en el que también hay una parte que podría ir a los ERTE. Conozco perfectamente la situación de los autónomos, que siempre parece que se quedan un poco descolgados porque no son empresa, pero a la vez son trabajadores, digamos, y han tenido más dificultades en entrar en los ERTE, pero este tipo de programas no está pensado para ese tipo de ayudas. Diría lamentablemente, evidentemente los autónomos estarán pensando lamentablemente. El tema es que bajo este paraguas, y yo quiero ser muy franca, no quiero contar tampoco cosas que no van a ser, bajo el paraguas este del mecanismo de resiliencia no hay previstas ayudas directas en ese sentido a autónomos. Otra cosa es que bajo digitalización, si el ámbito de actuación o de trabajo de esos autónomos tiene algo que ver con transición justa o con el pacto por el clima, por supuesto que van a tener más posibilidades de financiación y de mejora del negocio, pero no como tal ayudas específicas. Muchas gracias, Eider Dragos. Si quiere añadir algo. Efectivamente, los autónomos en Europa han sido objeto de un trato diferente. Hay países que tienen programas de compensación para ellos,
mientras que en otros países no han recibido este tipo de compensaciones pese a haber sido muy golpeados por la crisis. Esto debería formar parte de una estrategia mucho más amplia para el empleo y la capacitación. Tenemos un paquete que se lanzó en el mes de julio que aúna estas estrategias, formación profesional, capacitación y garantía para la juventud. La iniciativa Youth puede ser muy interesante así para los autónomos, y luego estaría también el pilar de competitividad, cohesión social. En cualquier caso, tiene que haber oportunidades y tiene que haber nuevas vías para que puedan reforzar sus actividades. Y aunque no se hace referencia clara a los autónomos, está también Jobs, y en cualquier caso son los Estados miembros los que tienen que utilizar estos mecanismos que ya existen. Voy a incidir en algo que se ha dicho, y es la falta de predecibilidad. La Comisión Europea ha estado trabajando para hacer una evaluación y en este momento se está pensando en crear una unidad especial que dependa de Presidencia para que las cosas no se queden simplemente ahí. Con lo cual yo creo que va a haber recursos y de hecho se acaba de decir que para finales de septiembre, principios de octubre, ya habrá propuestas de los planes de recuperación y resiliencia que estarán sobre el tapete. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias a ambos. Vamos a dar ya paso a la siguiente persona que va a intervenir en directo. Se llama Pedro Gallardo de Asaja. Pedro, por favor. Thank you very much, European Parliament office in Madrid, and congratulations for this meeting. Also to the members Muchas of the European gracias y Parliament, felicidades a la Junta del Parlamento en Mr. Madrid. Piscal. I'm going to bring my Muchas gracias intervention in también Spanish. a la señora Gardiazabal y al señor Pislaru, y voy a intervenir en español. Como vicepresidente de Asaja, solo puedo decir que estoy orgulloso del colectivo al que represento, sectores que hemos estado en activo durante estos peores tiempos de pandemia, aprovisionando de alimentos sanos, saludables, variados y además a precios muy asequibles a toda la población. Y también estamos orgullosos de haber contribuido a lo que llamamos la serenidad alimentaria. Hemos alimentado, hemos desinfectado los pueblos y hemos contribuido a los flujos de la balanza comercial positiva. Pero ahora más que nunca, y lo reitero, no se puede dejar esto en terceras manos y en terceros países. Solo a través de un modelo productivo, potente, moderno y eficiente tenemos que seguir adelante. Sin embargo, nuestro sector ha sufrido también lo suyo, la suspensión de los eventos, las ferias, las fiestas, el cierre del Canal Horeca a estos tragos. Y haciendo un poco de historia, vemos cómo la Comisión Europea adoptó el pasado mes de marzo un marco temporal para que los Estados miembros pudieran utilizar toda la flexibilidad previstas por las normas. Son ayudas estatales para que las empresas agrarias o alimentarias pues de alguna forma puedan contar con estas líneas. Alemania, por ejemplo, ya ha adjudicado más de la mitad del total autorizado, pero sin embargo hay Estados miembros que van un poco tarde. Y bueno, este marco temporal también tiene medidas para inyectar de capital, de ayudas, de 100.000 euros por empresa y estarán, es verdad, a final de diciembre, pero sería necesario y muy importante para las empresas agrícolas. Sin embargo, también quiero apuntar, en el marco financiero plurianual, el sector agrario europeo no ha visto reconocido su trabajo. Nos encontramos con que tenemos un papel esencial, pero sin embargo, la propuesta de reducción del 9% respecto al periodo actual, pues nos parece muy negativa. Y en cuanto al mecanismo de recuperación y al Next Generation, inicialmente se proponían 15.000 millones de euros para desarrollo rural y finalmente se redujo a 7.500. Esto es un 1% en vez de un 2%. Informarles que a día de hoy, solo de alguna forma, para que comprendan
qué está llegando al campo, a la agricultura. La Unión Europea aborda esta crisis de momento con 85 millones de euros y nos encontramos que al otro lado del Atlántico la administración americana ha puesto 16.000 millones de dólares sobre la mesa para los agricultores americanos. Por tanto, necesitamos otras acciones previstas. El programa de recuperación del sector agrario puede verse efectivamente reflejado, el Fondo de Transición Justa, el Mecanismo Europeo de Reconstrucción, Resiliencia. Hay que adaptarse a las nuevas orientaciones verdes, estamos de acuerdo, hay que reducir la brecha digital, la transición en verde. Nosotros tenemos una premisa muy clara, la actividad agraria y forestal es la única que aquí está descontaminando, somos un sumidero de CO2 y por tanto deben desarrollarse de alguna forma mercados de derechos de emisiones. Aquí quien contamina paga y quien descontamina debería de cobrar. Y una cuestión importante también en el sector agrario es que vemos con preocupación muchas fake news sobre abundancia de información que de alguna forma muchas veces son criterios emocionales y no objetivos, y la agricultura y la ganadería, la verdad, son muchas alarmas las que se nos causan. Y después también, precisamente, a nosotros lo que nos gusta es, en materia de investigación e innovación, pues que primen los criterios de los científicos. Nuestra Agencia de Seguridad Alimentaria Europea, la EFSA, debemos seguir apostando, evidentemente, por un carácter exportador de nuestras producciones y atender a unas mejores redes de transporte y más sostenibles, por supuesto. Y en los acuerdos comerciales también lo hemos dicho muy claramente, reciprocidad. Lo que no puede ser es que entre en Europa aquello que está prohibido en Europa. La digitalización, la banda ancha, como se ha dicho anteriormente, la innovación y la tecnología habrá que aplicarla a todos los ámbitos y la agricultura no puede ser nada menos. La formación y capacitación, se ha dicho anteriormente, los jóvenes, y no quisiera no terminar sin los jóvenes. Estamos hablando de jóvenes, el señor Pislaru también lo ha comentado y la señora Gardiazabal, es un sector muy importante, está llegando el Next Generation y es verdad que los tenemos ahí, pero no podemos cargarnos la ilusión de estos jóvenes que vienen muy preparados, que vienen para quedarse en el sector y que quieren entrar en el sector. Hay que apoyarles, la decisión debe ser clara y decidida y necesitan acceso a la tierra, inversiones y hay que apostar por ellos. Muchísimas gracias a la Oficina del Parlamento Europeo en España. Muchísimas gracias por tu intervención, Pedro. No sé, no estamos dando mucho espacio para comentar las reacciones que está viendo en directo. Yo creo que casi voy a haceros una última pregunta del chat y después intervendrá la última persona y así tenemos unos últimos minutos para retomar todo lo que han ido contando las personas que están en directo. Yo os voy a recordar los mensajes principales, no se preocupen. Vamos con Javier Martín Merchán, que es el editor de la plataforma Freelenials and Politics y jefe de la comunicación de la Asociación de l'École Affaires Publiques de Sciences Po. Hablaba Dragos, dice él, de que Europa parece más unida y toma un rumbo conciso tras el Brexit, la crisis migratoria de 2015, etc. Pero en la negociación del paquete de recuperación emergieron fuertes diferencias entre los Estados miembros. Y es lógico en un entorno decididamente intergubernamental, dice él, en contraste con versus supranacional como el Consejo. ¿Es el coronavirus y la crisis del coronavirus y la configuración de estas ayudas una oportunidad o una traba para una Europa más unida y yo entiendo menos intergubernamental? Comenzamos con Dragos ahora. I will try to start this one. A ver, empiezo yo. La verdad es que es bastante difícil porque en este momento estamos pensando en lo que va a ocurrir en el futuro y también es cierto que en la cumbre de jefes de Estado de verano se puso de relieve cierta desviación de lo común. En fin, en cualquier caso, la colegislación se basa en que Parlamento y Consejo, de forma equilibrada, deciden qué es lo que pasa con el presupuesto y le dicen a la Comisión qué es lo que tiene que hacer para que ésta aplique la decisión de Consejo y Parlamento. Pero Parlamento y Consejo
han permitido que los Estados miembros intervengan en cosas que en principio formarían parte del trabajo de la Comisión, y esto pone en un brete al Parlamento porque hay unos representantes elegidos y lo que no puede ser es que haya un juego de regateos en torno a los presupuestos de la Unión Europea. Así que ahora, a la hora de negociar entre el Consejo y el Parlamento, la gobernanza tiene que seguir siendo algo que se mire con el debido cuidado. Así que yo diría que nosotros vamos a buscar un sistema de checks and balances, de control democrático del Parlamento, y vamos a aprovechar esta oportunidad para que haya una Europa más unida, porque si no va a ser un regateo entre jefes de Estado y de Gobierno nada más. Yo soy optimista, pero os voy a pedir que apoyéis al Parlamento en este proceso, es lo que yo os diría. Os necesitamos. Eider. Bueno, yo diría que la oportunidad para una Europa más unida, por un lado, sí. Yo creo que el acuerdo del Consejo de julio, en el que se decidió mutualizar la deuda europea, algo que era casi una discusión teórica, porque nunca pensábamos que lo íbamos a ver en un tiempo concreto, eso es un proceso de integración y de unión increíble. También es verdad, y esto me preocupa, durante esas negociaciones se vieron una serie de recelos y de desconfianza entre unos países y otros que yo no sé si se pusieron más de manifiesto, pero desde luego hace un año yo no sé si había mucha gente que supiera quién era el primer ministro holandés, y después y alrededor de los meses del Consejo Europeo todo el mundo sabía quién era ese primer ministro y cuáles eran sus posiciones. Entonces esa parte me preocupa. Yo espero que este plan precisamente lo que sirva es para disipar todas esas dudas, todos esos recelos y todas esas desconfianzas, y ver que se han hecho las cosas bien, que todos los Estados miembros hemos sabido utilizar bien la financiación y que por lo tanto hemos cumplido los objetivos. Así que yo también quiero ser positiva, aunque veo las cosas, los puntos negros, digamos, pero quiero ser positiva y espero que al final esto sea de verdad un paso definitivo en esa Europa más unida que llevamos defendiendo mucho tiempo la mayoría de nosotros. Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a dar paso ya por fin al quinto interviniente en directo. Él será el último y después ya acabamos de recoger conclusiones un poco también de sus recomendaciones, de lo que ellos nos han ido contando en una intervención final de los eurodiputados. Damos paso con esto a Rodolfo Gijón von Kleist de CEPIME. Gracias. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí. Genial. Bueno, mi nombre es Juan Carvajo, yo entro en sustitución de Rodolfo Gijón, que no ha podido intervenir pues, por razones personales. Y bueno, lo primero, darles las gracias por la invitación, por poder participar en esta jornada de debate sobre el plan de recuperación post-COVID-19, y también felicitar a los diputados del Parlamento Europeo por sus intervenciones. Y bueno, dado que el lapso de tiempo pues, para intervenir es muy corto, pues sin más gracias voy a entrar a la principal reflexión sobre el resto de la Unión Europea, la Fondo de Recuperación y Resiliencia. Y dentro de este instrumento, pues cabía señalar que hay dos plazos, el corto plazo y el medio y largo plazo. El corto plazo, según nuestro criterio y como representantes de las pymes, consideramos que es necesario asegurarse que estas ayudas se orienten hacia la preservación y el fortalecimiento del tejido empresarial, de forma que se preserve al máximo la estructura productiva de nuestra economía, que es totalmente dependiente de las pymes, forman el 99,8% de todo el tejido empresarial y han sido las más perjudicadas por esta crisis. A medio y largo plazo, entendemos que hay que intentar que estos fondos lleguen a aquellas actividades con un mayor porcentaje de recuperación, de forma que puedan servir de palanca para el resto de las economías y que al fin y al cabo las grandes y las medias pues tiren también de las pequeñas, ese efecto palanca.
Por ello entendemos también que pues, estos fondos que se inviertan en proyectos viables y de largo plazo, con una asignación de recursos en donde primen los criterios de rentabilidad, eficiencia económica, transparencia y rendición de cuentas. Otra buena forma que consideramos para que se incentive estos proyectos es incentivar la propia colaboración público-privada, y en esta se tiene que ver claramente la participación de las pymes. En cualquier caso, y dado que se trata de un instrumento nuevo, es difícil establecer de una manera, digamos, rigurosa las características específicas de estos proyectos, de que puedan ser susceptibles de recibir financiación. Pero nuestro criterio de esta elegibilidad pues, tendería a abordar las siguientes características. Que contribuyan a abordar de manera efectiva los retos señalados en las recomendaciones específicas por país y, obviamente, que contribuyan de manera efectiva a la transición ecológica y digital que se ha mencionado antes. Y, por supuesto, que refuercen el potencial de crecimiento, la creación de empleo y la resiliencia económica y social. Y, bueno, eso sería todo. Y, bueno, para terminar, me gustaría señalar que coincidimos plenamente con la afirmación del señor Pislaru, que señala que no solo debemos centrarnos en la doble transición ecológica y digital, sino que también es necesario acometer pues, una serie de reformas e inversiones que impulsen la competitividad y la productividad europea. Muchas gracias. Muy bien, pues con esto llegamos a la última de las intervenciones en directo. Muchísimas gracias al compañero de CEPIME. Y me quedan un par de preguntas en el chat, las voy a condensar muy rápido para que podáis contestar y ya hacemos una ronda de conclusiones generales a todos los comentarios de las personas que han intervenido. Vamos a ver, tenemos una doble pregunta. Por un lado, Luis Ancor, del equipo Europa Canarias, que comenta que actualmente la Comunidad Autónoma de Canarias sufre una grave crisis migratoria debido a la reactivación de la ruta a las islas. En buena medida, dice él, a causa de la crisis del coronavirus y del agravamiento de la situación socioeconómica en el norte de África. Y a esto se le suma la profunda crisis económica que se está sufriendo en el archipiélago debido a su estrecha relación con el turismo. Se pregunta, ¿qué mensaje lanzarían ustedes a los ciudadanos canarios que les están viendo y que consideran que la Unión Europea no hace lo suficiente? Y condenso con una última pregunta que nos entra desde el chat, la de Gerardo Gutiérrez Ardoy, director general del SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal, antiguo INEM, y que ha estado muy relacionado, muy involucrado en toda la gestión de los ERTE. ¿Hay alguna posibilidad, dice él, de que no haya una reducción del presupuesto de la Unión a cambio de la aprobación del Fondo de Reconstrucción? Y con esto, pues vamos a empezar quizás con Eider esta vez, ¿verdad? Me parece que toca. En el turno de respuestas. Sí, la primera para si la Unión Europea hace o no hace lo suficiente en el tema sobre todo en el tema de la crisis migratoria. Entiendo, es verdad que la crisis económica también está ahí. Siempre se habla de la Unión Europea, pero la Unión Europea la conformamos mucha gente y no es por echar balones fuera, pero yo creo que el Parlamento Europeo sí que ha hecho lo que tenía que hacer. El problema es que no conseguimos que el Consejo llegara a un acuerdo sobre el tema de la crisis migratoria, sobre la acogida de refugiados, sobre el reparto con cuotas, atendiendo a criterios de población, de situación económica, etcétera, etcétera. El Parlamento Europeo desde el primer momento puso propuestas encima de la mesa, incluso propusimos sanciones para aquellos países que no cumplieran con esos acuerdos, pero desgraciadamente el Consejo, que son los 27 países, no llegaron a un acuerdo. Y fueron fundamentalmente algunos países del este que no quisieron aceptar ese reparto que hubiera paliado bastante la situación, por ejemplo, en Canarias, pero en otros muchos sitios también de Grecia y de Italia. El mensaje que mandaría es que no cejamos en nuestro empeño y que, aunque ahora es verdad que hemos estado quizás más centrados en la urgencia de poner medidas para la crisis relacionada con el COVID, seguimos exigiendo a nivel europeo que se pongan soluciones de una vez por todas a lo que está ocurriendo con la crisis migratoria. Con respecto a si hay alguna posibilidad de que no haya una disminución del marco financiero, desde luego no vamos a dejar de pelear hasta el último minuto. Sí que es verdad que una de las condiciones que ciertos Estados miembros pusieron para
aprobar o para aceptar que se ponga en marcha este plan de recuperación era tener un marco financiero menor de lo que, por ejemplo, el Parlamento había propuesto y de lo que la Comisión había propuesto. Creo que es un error esa posición de ciertos países del Consejo, pero lamentablemente, como se tienen que tomar las decisiones por unanimidad, bueno, pues consiguieron sacar adelante su propuesta. Creo que es un error porque si estamos haciendo un plan de recuperación es porque estamos en una situación extraordinaria derivada del coronavirus, de la crisis económica, sanitaria y social del coronavirus. Pero los presupuestos a 7 años son los presupuestos que financian los proyectos que tiene que poner en marcha la Unión Europea en situación normal. Si estamos haciendo un presupuesto extraordinario es por una cosa extraordinaria, por una situación extraordinaria, pero los presupuestos ordinarios deberían seguir teniendo una ambición. ¿Qué es lo que me preocupa? Que en estos próximos 4 años sí que vamos a tener ese plan de recuperación que va a inyectar mucho dinero en la economía y que esperemos que dé resultados tanto para las empresas como para los trabajadores como para los ciudadanos en general, pero dentro de 4 años, cuando se pare esa inyección masiva de dinero y volvamos tan solo al marco financiero y a tener la financiación normal que viene de los presupuestos europeos, volvamos a tener una caída de consumo, una caída de demanda y, por lo tanto, una parada o una reducción de la economía en España y en la Unión Europea. Así que estamos viendo a ver si nos inventamos algún sistema para que al menos en la segunda parte del marco financiero, una vez que el plan de recuperación ya se haya terminado, poder compensar esa caída y poder mantener unas inversiones mucho más estables en los próximos 7 años. Gracias, Eider. Dragos. En la historia hay momentos en los que aparece la oportunidad de impulsar algo y la pandemia ha permitido que el Parlamento tuviese una resolución sobre trabajadores transfronterizos. El problema estaba ahí, sabíamos que había situaciones abusivas, pero ese fue el momento, porque en los medios de comunicación se empezó a ver que había personas que estaban muriendo. Ahora estamos en las mismas con Lesbos, con el incendio en el campo de refugiados. Son cosas que todos sabemos que existen y que estaban ahí, que llegan con regularidad al Parlamento, pero yo creo que ahora ha llegado el momento de aprovechar este impulso. Y hay cosas que hacen ganar elecciones. Por ejemplo, pensemos en lo que pasó en el Brexit o en los Estados Unidos con la inmigración. Entonces es un tema muy delicado que llama a nacionalismos exacerbados y esto es complicado. Yo creo que la presidencia alemana está dispuesta a avanzar en la cuestión migratoria. Angela Merkel ha hecho cosas muy buenas, pero también se ha topado con otros Estados miembros y con voces en contra en su propio país. En fin, el caso es que el año que viene en Europa tenemos que empezar a hablar de las grandes cuestiones que tenemos por delante y tendremos que optar por una Europa más federal, más fuerte o por otro tipo de sistema. En cualquier caso, esto implica una política de inmigración. Implica también contar con el consenso para hacer estas cosas. En cuanto al marco financiero y a la condicionalidad, el Parlamento ha intentado hacerlo y hay unos 13 programas en los cuales seguimos en la brecha para aumentar lo que propuso la Comisión. Estoy pensando en los programas como Horizon, como Erasmus
Son cosas que enlazan con esta ambición de Europa, independientemente de la pandemia, independientemente de la crisis. Es mostrar al mundo que si queremos una Europa fuerte tenemos que invertir en jóvenes, en innovación, en movilidad para los jóvenes. Y lo mismo cabría decir en cuanto al resto de los programas. Y el Parlamento está luchando por ello. Esperamos conseguirlo. Pero también es importante que contemos con respaldo, con apoyo y, por qué no decirlo, con críticas. Así que espero que sigamos en contacto estrecho. Gracias. Pues muchísimas gracias a ambos. Esto ha sido un peloteo de muchísimos temas muy plurales, muy diversos, que reflejan bien las prioridades que tiene cada sector. Yo os voy a resumir muy rápidamente las intervenciones que ha habido en directo, que son sobre las que todavía no nos hemos pronunciado, y después os pediré que hagáis unas conclusiones finales donde recojáis algún comentario hacia ellos. Patricia Círez, de COE, ha intervenido la primera, hablando de la urgencia de la aprobación del paquete en diciembre y estableciendo como prioridad número 1 garantizar la liquidez para ese tejido empresarial y poder pagar los ERTES, además de la importancia que tiene la colaboración público-privada. En segundo lugar, ha intervenido Cristina Faciabén, de Comisiones Obreras, hablando de un mayor papel del Parlamento Europeo y exigiéndolo también y además para los trabajadores y sindicatos. Las empresas también son los trabajadores, decía ella, y deberían tener un papel más importante para confirmar esas medidas que son las más útiles en la recuperación. Jesús Gallego, de UGT, estimaba que ha sido finalmente menor el dinero de lo esperado en las negociaciones iniciales de ese paquete. Tampoco entendía el plazo límite de los 7 años, en lugar de establecer pues un programa sin plazos hasta cuando sea necesario para la inversión. Y en cuanto a las prioridades, se mostraba bastante de acuerdo con la digitalización, transición justa, pero al hablar del futuro, decía él, parece que ese futuro solo cabe si tiene valor económico añadido. ¿Y qué ocurre con el valor social añadido? Pedro Gallardo, de Asaja, se mostraba orgulloso de los agricultores durante la pandemia, pero veía poco reconocimiento del trabajo del sector agrícola. Hablaba de cómo la partida para el desarrollo rural se ha reducido de 15.000 a 7.500 millones, tan solo un 1% de todo el presupuesto, comparado, decía él, con la partida de 16.000 millones, creo entender, solo para los agricultores de Estados Unidos. Y hablaba de que la actividad forestal es la única que descontamina. Y él decía, quien contamina paga, pues quien descontamina debería cobrar también. El compañero de CEPIME, que ha hablado en sustitución de Rodolfo Gijón, ha sido el último en intervenir y hablaba del apoyo a las pymes, que tiene que ser muy decidido porque son ellas el mayor tejido empresarial en países como España y, sin embargo, las más perjudicadas por la crisis. Hablaba también de la importancia, como la compañera de la COE, de la colaboración público-privada, y quería unos fondos que contribuyan a las prioridades señaladas en economía verde y digital, una doble transición que es especialmente importante para la mayoría de las pymes en España. Os cedo la palabra, no sé quién quiere intervenir primero para esas conclusiones finales. Eider o Dragos. Comenzamos con Dragos entonces, y así concluimos y clausuramos con Eider. Venga, Dragos. Muchísimas gracias. The level of the discussion was very high and I just... Bueno, ha sido un debate de alto nivel y hay que felicitar a los oradores, a los participantes, a todos los que han hecho llegar sus preguntas. Y yo quería referirme a lo que decía Patricia en nombre de la COE. Hablaba de la liquidez. Es verdad que la liquidez es importante. Por eso merece la pena que hablemos de solvencia y busquemos estímulos financieros que permitan invertir allí donde es necesario. Por supuesto que tiene que haber un mejor acceso a la financiación, en primer lugar, lo que significa que tenemos que apoyar a la Comisión Europea cuando habla de requisitos mínimos de recursos propios o de capital y de otras cosas, para que las empresas que en este momento no tienen liquidez puedan tener acceso
a préstamos y mejorar su situación. Yo confío en que haya medidas que aumenten el acceso a la financiación tanto en el sector bancario como fuera del sector bancario, en el mercado de capitales y en otros foros. En cuanto a lo que decía Cristina García de Comisiones Obreras, hay algo importante que quizás se le ha pasado a la Comisión, y me refiero a la consulta. El Parlamento Europeo ha incluido una enmienda para hacer obligatoria la consulta en la elaboración de los planes. Así que en España ya tienen un argumento más para abogar por las consultas. Sería el país número 13 en realizar la consulta, y a mí hay algo que me llama la atención, y es que hay que conseguir que se mencionen específicamente a los interlocutores sociales, y luego los representantes de las autoridades regionales y locales también deberían ser consultados, y esto debería resaltarse. O sea, que está bien decir consulta, sí, pero los ponentes deberían conseguir que se mencione con su nombre a interlocutores sociales y a los poderes locales y regionales. También decía el representante de la UGT que hay un valor añadido, sí, pero cuando hablamos de algunos proyectos, los proyectos no son todos iguales. Están proyectos paneuropeos que exigen la participación de varios países europeos conjuntamente, pero luego hay otros proyectos que encajan perfectamente con las estrategias europeas, y tenemos toda esta agenda para la formación profesional y tenemos los planes que tendrán que diseñarse y presentarse a nivel nacional. Todo esto supone un valor añadido social. En cuanto al representante de Asaja, es verdad que necesitamos una política agrícola común con un segundo pilar, desarrollo rural, y un fondo para el desarrollo rural como el que se ha mencionado. Pero si nos fijamos en las tecnologías agrícolas y en el Pacto Verde, yo creo que hay muchos incentivos para poder conseguir financiación para que la agricultura sea más ecológica, más orgánica. Y todo esto encaja con la nueva política agrícola común. Está Horizon también, que una vez más puede servir para la agricultura. Esto en primer lugar. Y además está el pilar social y la próxima generación, que permite tener acceso a vivienda, financiación, etcétera, para las zonas rurales, para los jóvenes. Y luego CEPIME ha intervenido en último lugar, y yo diría que lo importante es que nosotros no estamos centrados únicamente en las grandes empresas. Nosotros queremos que se adopte las estrategias a finales de este año, y en todos los casos nuestra financiación no se hace en función de la empresa, sino en función del ecosistema y la cadena de valor. Sabemos que en España las pymes son esenciales para el ecosistema, así que tendrá que ser el gobierno español el que apueste por un ecosistema propicio, y desde luego el turismo sería también una de las prioridades, y esto enlaza con lo que se ha dicho sobre Canarias. A mí me parece que es crucial que este debate se celebre a nivel nacional, que se vea cuál es la aportación que hacen las pymes. Y lo mismo podríamos decir
cuando hablamos de empresas familiares y de trabajadores autónomos. Ellos tienen una contribución esencial para la economía y el desarrollo social en España y tienen que seguir ahí para la próxima generación. Así que de nuevo, gracias a todos y muchísimas gracias. Ha sido todo un maratón estar aquí, una gran oportunidad, pero es importante cuando uno defiende un tema importante, así es como son las cosas, confianza con los ciudadanos europeos, es lo normal, para eso estamos, puesto que forma parte de nuestro mandato y por algo somos representantes electos. Así que de nuevo, muchas gracias a la Oficina del Parlamento Europeo, a todo el maravilloso equipo de la oficina, y a Eider, que ha sido una compañera excepcional, ha trabajado mucho y muy bien para terminar con todo esto. Muchas gracias. Eider. Bueno, voy a intentar ser breve, que ya estamos casi llegando al final del tiempo que teníamos previsto. Con respecto al comentario de que es urgente aprobar el marco financiero y el paquete, no puedo estar más de acuerdo. Pero también es verdad que, como decía antes, la propuesta de marco financiero nos ha dejado poco satisfechos al Parlamento y creemos que todavía tenemos un cierto margen de negociación para mejorar la financiación de algunos programas y como Parlamento hemos priorizado 15 programas para ver si conseguimos algo más de financiación. Y también, por otro lado, que esto no hemos tenido tiempo de hablarlo, aunque colateralmente el representante de Asaja lo ha mencionado, por la parte de los ingresos. Porque es evidente que no podemos seguir financiando los presupuestos europeos, ni mucho menos el nuevo programa de inversiones con cargo a deuda, con los ingresos que hay en estos momentos, y tenemos que darle una vuelta a todos los impuestos a nivel europeo que pudieran ayudar a financiar. Y decía que les ha tocado colateralmente por Asaja, porque una de las propuestas que tenemos es lo de el que contamina paga, y hacer un mercado de emisiones que tenga, bueno, ya está en marcha, pero mucho más amplio, y que por lo tanto el dinero que se recaude ahí sirva para financiar, entre otros, la transición ecológica. Con respecto a las intervenciones tanto de Cristina de comisiones como tengo todo apuntado, pero he apuntado tanto, Gallego de UGT, no puedo estar más de acuerdo con la importancia de la participación de los sindicatos. Voy a trasladar el mensaje también, en la medida de mis posibilidades, al Gobierno, pero desde luego en la parte del Parlamento Europeo que me corresponde estoy absolutamente coordinada y en contacto con ETUC, tanto para el programa de recuperación como para cualquier otro informe, y solemos tener conversaciones y compartir información. Con respecto al comentario también de que era menos dinero de lo esperado, bueno, siempre tenemos la visión positiva de que vamos a conseguir más financiación, pero luego pues, el Consejo siempre tiene más problemas para la negociación. Es verdad que 7 años puede parecer que nos hemos quedado solo en un momento, digamos, en una propuesta, programa. Yo creo que las cosas que se empiezan y que son provisionales, o que al menos se ve ahora como algo provisional, yo espero que en un futuro esto se siga manteniendo. Lo complicado era abrir la puerta y dar este primer paso, y que los Estados miembros aceptaran mutualizar deuda y emitir deuda conjunta, y eso ha sido lo que hemos desbloqueado esta vez, así que yo espero que podamos contar con estos recursos en un futuro. Sobre la parte del sector agrícola y el papel del sector agrícola, es evidente que ha sido fundamental, y desde luego aquí no nos cansamos de repetir y de poner en valor el trabajo que hacen nuestros agricultores y ganaderos, además por la soberanía alimentaria, por el mantenimiento del medio rural, y es evidente que peleamos hasta el último minuto también la financiación. Esto es lo del vaso medio lleno o medio vacío. Yo soy consciente de que la financiación podría haber sido mejor, pero si vemos
filtraciones de discusiones dentro del Consejo, cuando estaban negociando el marco financiero, desde luego ha quedado la financiación de la agricultura bastante mejor de lo que en algunos momentos se oía, y por lo tanto creo que podemos decir que el resultado es bastante positivo. Y un último comentario con respecto al apoyo a las pymes. Somos conscientes de que al final las pymes es el tejido básico y que de ellas depende la economía, la producción y también la calidad en el empleo, y por lo tanto ahí bueno, uno de los pilares hemos querido mencionar específicamente el apoyo a las pymes, porque nos parecía básico. Así que, bueno, espero que hayamos podido al menos conversar. No sé si hemos conseguido resolver mucho o a veces algunos mensajes seguramente no sean lo que querrían haber escuchado, pero bueno, creo que hemos explicado qué es lo que hay y lo que no hay en este plan de financiación, y espero que les haya parecido útil. Muchas gracias. Al revés, gracias a vosotros, Eider Gardiazabal, Dragos Pislaru, un lujo, un placer teneros aquí, porque además oíamos todos el ring de la sirena llamándoos a pleno, sabemos el esfuerzo enorme que estáis haciendo. En 2 días tenéis que presentar las enmiendas y estáis aquí en una batalla real contra el reloj, así que deteneros 1 hora y media y conseguir raptaros 1 hora y media para que escucharais los intereses y las preocupaciones del sector español, a mí me parece tremendamente importante, y estoy segura de que ellos estarán también así igual de agradecidos. Muchísimas gracias, suerte con la tarea, tenéis una tarea enorme por delante y bueno, pues gracias a los dos por esta intervención. Señor Dragos Pislaru, ¿quiere decir algo? Adelante. Sí, solo quería recordarles a todos que si tienen algo que decirnos, que enviarnos pensamientos, ideas, cosas, no duden en hacerlo, o directamente a nosotros o a través de esta vía. En principio, hasta mañana a mediodía podemos seguir aceptando aportaciones. Así que, por favor, no lo duden, pónganse en contacto con nosotros si tienen algo que decirnos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Nos ofrecemos a ser ese canal de transmisión si es que no tienen los correos, aunque están en la página web. Si uno googlea el nombre completo del eurodiputado, lo tiene muy fácil, somos muy transparentes, ahí encontrará la dirección completa de email. Gracias a los dos y, como decía, suerte en la tarea. Muchas gracias. Hasta pronto. Ya hasta pronto.